Pati. ¿Y Hola, ¿cómo estás? tú? Bien, muy bien, muy bien. ¿Qué dice Argentina? Y acá anda con frío, con un poco de frío esta primavera, sí, con frío, ¿En sí. serio todavía siguen con frío? Nosotros acá con un calorón de aquellos que te cuento, ¿no? Hubo unos días re lindos que ya parecía que estaba la primavera y no, ahora hace frío otra vez. Pero bueno, ya está llegando, está llegando. Ya está llegando. Y nosotros aquí ya estamos en otoño. O al día de hoy entró el otoño, entonces vamos al revés volteadas. Y bueno, Bueno, bueno. Pati, pues bienvenidos a todas las personas que están entrando, que se están uniendo, a los que se van a unir posteriormente. Hoy nos toca otro episodio más con Patti Mullen de Argentina, compartiendo vino. El día de hoy vamos a hablar sobre, nos comentas en tu extracto, porque como ustedes saben, ellos nos mandan lo que vamos a platicar. Nada son de mis invenciones, son de ellos mismos. Me estaba llamando la atención que ingresas una palabra que es como el neuro, como un tipo neurolenguaje o neurolingüística, entonces, o algo más, o algo diferente, pero algo que tiene que ver con nuestro cerebro, ¿no? Entonces, normalmente Neurociencia. neurociencias, ¿no? ¿Qué son las neurociencias para Patty Mullen? O para, por ejemplo, para mí neurociencia es la medicina. Yo me voy directamente a la medicina. Claro, en realidad se denomina neurociencias, hay muchas técnicas que están dentro de esto, pero sería como el enfoque científico que se ocupa de cómo funciona el cerebro, básicamente del funcionamiento cerebral y el funcionamiento corporal, ¿no es cierto? ¿Qué sucede en nuestro cuerpo ante ciertas cosas? ¿Cómo reacciona el cerebro? Básicamente es el funcionamiento del cerebro, ¿no? Esto sería como el enfoque de las neurociencias de manera muy general, ¿no? Ok. Entonces, cuando tú nos comentas de la reconexión del cuerpo con la neurociencia, pues normalmente nos pasa algo o sentimos algo en nuestro cuerpo y somos como que no tenemos esa tendencia a escucharlo o decir, ah, mira, algo me está pasando. Voy a hacer un ejemplo, a lo mejor que es como que muy básico, la colitis, ¿no? La colitis no es normal en el cuerpo y de repente Sí. empezamos con la inflamación y no sabemos, nos duele, nos causa molestias. No, se nos ha dicho que la colitis no tiene cura, entonces, o que no hay un tratamiento que la cure, entonces normalmente lo vamos dejando pasar. Yo en mi momento, a mí inicialmente, mi cuerpo me mostraba todos los cambios que yo debía de tomar con una Ujú. colitis, que al final del día nunca me la traté porque decía que se iba a pasar, bla, 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 y terminó en un cáncer. Entonces, Ujú. puede ser, y yo siempre lo he dicho, que sabiamente el cuerpo nos los enseña desde lo más sencillo y va en aumento, ¿no? O sea, va, Claro. eh, va aumentando cualquier síntoma. Entonces, ¿por qué no tenemos esa conciencia, a partir de tratarnos físicamente o de luego ponernos la medicina en la boca, ¿no? Claro, bueno, porque hay todo un enfoque, Viola, a mí me pareció importante esto de poder hablar de esta cuestión de la integración del cuerpo, la escucha del cuerpo como una información fundamental, ¿no? De una parte que somos que normalmente no la sabemos comprender, tal cual dijiste vos, ¿no? Tenemos un síntoma y bueno, qué sé yo, no sé de dónde salió ese síntoma, no sé cuál es el mensaje, no sé qué es lo que significa. Entonces me pareció importante este tema en el marco digamos, la focalización del evento que vamos a hacer en octubre, ¿no es cierto? Que estamos intentando hablar de, bueno, justamente cómo hacemos este camino de conciencia, cómo empezamos a ver las distintas partes que nos integran, los distintos aspectos que componen nuestra vida, los distintos ámbitos, y empezamos a tener como un mayor grado de conciencia en cada uno de estos aspectos, ¿no? Entonces, justamente en el taller que voy a impartir, bueno, el título es El camino es hacia adentro, ¿no? El camino es hacia adentro significaría que yo tengo la posibilidad de activar un ojo consciente para intentar comprender mis procesos, intentar comprender mi cuerpo, intentar comprender qué es lo que mi biología está diciendo, porque sucede esto, Viole, porque normalmente lo que hacemos es creer que nuestra mente, o sea, lo que está de la frente para arriba, maneja toda nuestra vida, ¿no? Que nuestros pensamientos, lo que nosotros creemos, lo que pensamos, eso maneja toda nuestra vida. Y claramente esto no es así, Viole, porque si esto fuera así,
podríamos controlar nuestras enfermedades, no tendríamos emociones desagradables, no pasaríamos situaciones, digamos, de conflicto, si nuestra mente realmente tuviera este poder de manejar nuestros procesos. Entonces esto es como un error de percepción, ¿no es cierto?, que nos hace creer que el cuerpo, bueno, el cuerpo está ahí, pero no entendemos exactamente cuáles son los mensajes que el cuerpo tiene para nosotros. ¿Qué nos está diciendo? Claramente, Viole, el cuerpo está hablando de nosotros, está hablando de nuestra forma de experimentar el contacto con la realidad, ¿no es cierto? Porque nosotros, a ver, en el contacto con el entorno, ¿qué es lo que hacemos? Percibimos a través de los órganos de los sentidos una cierta realidad que está allá afuera, esa información va a nuestro cerebro, es procesada a nivel psíquico, genera ciertos pensamientos o ciertas creencias y consecuentemente se generan emociones derivadas de esos pensamientos o interpretación psicológica que yo hice de la situación. Y el cuerpo lo único que hace, lo único y tan valioso, es encargarse de mostrar esa interpretación que yo he hecho en ese contacto con la realidad. Entonces, vos fíjate que podemos decir como un título que la historia de la persona está en el cuerpo y el trauma de las personas está en el cuerpo. Entonces, la idea es como buscar un camino alternativo, por decirlo de esta forma, porque siempre hemos intentado, Viole, fíjate, bueno, a ver, tengo tal situación para resolver, o una enfermedad, o esto, o un conflicto X. ¿Qué hago? Bueno, a ver, ¿cómo puedo pensar de otra manera, buscar otros pensamientos, reprogramar mi cabeza, para que esto después se muestre en el cuerpo? ¿Funciona este proceso? Sí, por supuesto que funciona, que de hecho es lo que hacemos también en descodificación biológica, ¿no es cierto? Lograr que la persona tenga una percepción diferente de una cierta situación o de una cierta emoción, para que después eso se manifieste en una bajada del estrés en su biología. Pero hay un camino que sería como el camino inverso, del cual habla muchísimo Alejandro Jodorowsky, que es partir del cuerpo, o sea, hacer el camino al revés. En vez de partir de la mente, la emoción y el cuerpo finalmente, partir del cuerpo y hacer como una reprogramación de las emociones y de la mente partiendo del cuerpo. ¿Del cuerpo cómo? Del cuerpo desde lo que sería un cambio de la postura corporal habitual que nosotros tenemos. Porque acá es importante saber esto, Viole. Todos nosotros hemos sufrido muchos conflictos desde chiquitos, hemos tenido, tenemos a lo mejor hoy aún sin resolver heridas emocionales de las cosas que nos han pasado, de habernos sentido abandonados, humillados, desvalorizados, de no tener un lugar, etcétera, ¿no? Lo que a cada uno le haya tocado en su historia. Entonces, eso, cuando uno sabe mirarlo, está puesto en el cuerpo de la persona y está puesto en los síntomas, está expresado, por decirlo así, como un lenguaje en el cuerpo de la persona y en los síntomas que la persona tiene. Entonces, ante ciertos conflictos, ¿qué me va a pasar a mí? Que a lo mejor yo de chiquita me voy a contraer, voy a activar un mecanismo de contracción porque, por ejemplo, tengo miedo porque tengo una familia violenta. Claro. O soy una persona que me falta lo necesario para vivir y voy a salir al mundo con un mecanismo confrontativo, ¿no es cierto? Mi cuerpo va a mostrar un mecanismo de a todo o nada, ¿no? Es matar o morir, ¿no? Por decir una cosa extrema. Entonces, esto va a activar en mi cuerpo cierta postura, cierta tendencia que va a estar hablando claramente de mi conflicto. Entonces, si yo veo una persona con el pecho hundido, por ejemplo, con el esternón metido para adentro, claramente ya puedo deducir que esa persona ha tenido que, digamos, retraerse, irse para atrás, como retroceder en la vida, que no le ha podido como poner el pecho a la vida para ir al frente, ir hacia adelante y hacer lo que tenía que hacer, sino que por los conflictos que ha vivido, el cuerpo se ha retraído, se ha ido como para atrás en un mecanismo de huida, en un mecanismo arquetípico de huida, ¿no es cierto? Y entonces el conflicto de esa persona, lo que la persona ha vivido, está en su cuerpo claramente expresado. Claro. Entonces lo que se sabe hoy también desde las neurociencias es que, y desde lo que se ha estudiado y las experiencias que se hacen en los estudios del cerebro y su funcionamiento, que el cuerpo tiene lo que se llama un marcador somático. ¿Qué sería esto? Esto es un concepto de Antonio Damasio. Él habla de un marcador somático como una capacidad que el cuerpo tiene de detectar, identificar una cierta percepción antes de que la mente consciente se dé cuenta, ¿no? Como que tiene una sabiduría el cuerpo que es más rápida
que la conciencia que yo pueda tener de cierto proceso. Que esto se ha hecho a través se registró a través de distintas experiencias, ¿no? Que los que les interese pueden investigar. Entonces, el cuerpo tiene una sabiduría, el cuerpo tiene una conciencia de sí mismo, el cerebro tiene lo que se llama la propiocepción, la interocepción, las capacidades de registrarse a sí mismo, y la postura corporal es, desde la neurociencia, un componente, un elemento fundamental, porque la postura corporal de una persona va a determinar, Viole, un buen funcionamiento, por ejemplo, de su memoria, de su atención, de su estado de ánimo, y otra postura corporal va a generar totalmente lo contrario. Entonces, un chico que está, por ejemplo, estudiando para el colegio, tirado así en un sillón, ¿no? Su memoria no está activada, no está con el estado de ánimo, con la predisposición para recibir una información. Claro. Entonces, es muy importante la postura corporal desde este enfoque de la neurociencia, porque el cerebro registra qué significa esa postura corporal. No es lo mismo si yo estoy atenta, mirando, esperando, que si estoy tirada, mirando para cualquier lado, toda enroscada, ¿no es cierto? Entonces, es como bastante importante que nosotros podamos empezar a ver, tanto los que somos terapeutas como las personas que no son terapeutas, para poder mirar, a ver, en su propia vida, todos hemos tenido en algún momento síntomas, ¿no? Algún tipo de síntoma de algo. Bueno, claro. en algún momento, si no hemos hecho una biodescodificación, nos hemos preguntado qué significado tiene este síntoma en mi vida, de qué me está hablando el cuerpo a través de este síntoma. No, en general no tenemos este conocimiento y creemos que, bueno, hay que ir ahí a tapar el síntoma, tomar una cierta medicación o hacer una intervención, porque no entendemos que el cuerpo está exactamente hablando de nosotros y que nos está queriendo decir algo que nosotros no sabemos interpretar. Claro. Entonces, la idea de hoy es que uno pueda poner como atención, Viole, en lo que el cuerpo dice, lo que el cuerpo muestra. Porque yo te aseguro que cuando uno se pone a mirar y observa, y yo como terapeuta, ¿no? Y todos los que trabajamos en estas cuestiones, cuando uno ve a una persona, antes de que la persona hable, nosotros ya tenemos muchísima información de lo que el cuerpo de esa persona está diciendo, ¿no? Y si cada uno de nosotros se mirara a sí mismo en un espejo con este ojo así observador, ¿no? Consciente, tal vez vería muchísimas cosas, ¿no? Una persona que a lo mejor tiene todos los hombros caídos, o que tiene los ojos tristes, o que tiene la boca para abajo, o que tiene el pecho hundido, o que tiene el pecho para afuera, o que está siempre con las piernas juntitas, o que está siempre con las piernas así abiertas, como diciendo, acá estoy yo en el mundo, ¿no? O una persona que, no sé, que le duelen las manos siempre, o que tiene las manos rígidas. No es porque yo tengo mala suerte y que se me acabó el colágeno y entonces por eso tengo las manos duras, no. Es porque yo he vivido, claro, es porque yo he ido viviendo y experimentando la realidad de cierta forma, en una rigidez con respecto a mis mecanismos y a mis estructuras, y el cuerpo solo se está encargando de mostrármelo en la parte material. Porque pensemos, Viole, que nuestra experiencia de la realidad, el único vehículo físico donde puede mostrarse es el cuerpo. O sea, la conciencia, la mente, los pensamientos, las emociones, el vehículo que tienen para mostrarse es el cuerpo. No hay otro lugar. Entonces, es tan importante que nosotros vayamos pudiendo ir tomando conciencia de que el cuerpo nos está hablando permanentemente. ¿Y te acordás cuando hablamos, creo que fue el segundo episodio de los sábados, cuando hablamos del miedo a sentir? Bueno, sí. las emociones también son indicadores, ¿no? Cuando yo siento en el cuerpo una cierta emoción de dolor, de angustia, de tristeza, de miedo, la que sea, esa es una información que mi cerebro está registrando, que está pasando algo que no está en coherencia con lo que yo necesitaría. Entonces, si yo no sé que eso es un mensaje de mi inconsciente o un mensaje de mi cerebro que me dice, salite de acá, poné un límite, decí que no, andate, no te quedes, no te expongas, si yo no entiendo de dónde sale esa emoción, voy a tratar de, bueno, lo que hacemos en general, ¿no? Bloquearla, que se me pase rápido y no entender qué es lo que me está queriendo decir esa emoción. Entonces, las emociones son indicadores, ¿no? Entonces, es importante saber que todos hemos tenido básicamente algún tipo de mecanismo adaptativo en la parte física, en lo que es nuestro cuerpo, ¿no? Podemos ser personas que ante cierta situación
de nuestra infancia hayamos quedado como bloqueadas, ¿no? Como operativamente nulas y seamos personas que a lo mejor nunca nos atrevamos a un desafío o a ir hacia adelante o a decir lo que pensamos, ¿no es cierto? Si hubiéramos estado en un mecanismo de retracción, también, ¿no es cierto? Una persona que no se anima, que tiene miedos, que es tímida, que es vergonzosa, está como en un mecanismo de retracción. Y en el cuerpo esto se ve claramente. Otro aspecto, Viole, que es interesante mirar para todos nosotros en lo que tiene que ver con lo corporal, es la respiración, ¿no? La respiración que todos respiramos de una manera absolutamente automatizada, no tenemos ni registro de cómo respiramos, y ya se sabe que justamente por los conflictos que nosotros hemos tenido, cada uno de nosotros de manera individual, la respiración ha estado totalmente distorsionada. O sea, casi nadie respira de manera saludable, salvo que esté haciendo yoga, meditación, que haya aprendido, claro, que haya aprendido cómo se respira de manera saludable. Si vos ves, analizás 100 personas, vas a ver que prácticamente las 100 personas respiran, tienen el flujo respiratorio alterado, distorsionado. ¿Por qué? Porque puede ser que yo haya tenido miedos o angustia y se me haya como cerrado la garganta, ¿no es cierto? O que tenga una opresión en el pecho por una angustia y yo esté respirando así como cortito y chiquitito, ¿no? O que necesite como tomar mucho aire porque a lo mejor en mi entorno familiar alguien me estaba como robando mi aire o me estaba asfixiando simbólicamente. Entonces todo esto va a ir como creando alteraciones en el flujo respiratorio que van a quedar como improntas, van a quedar como si fueran mecanismos automatizados en nuestra vida. Claro. Y vamos a ir respirando de manera incorrecta la mayor parte de las veces, con lo cual este tema de los chakras, que también se va a ver en el evento de octubre que vamos a hacer, bueno, los chakras se van bloqueando, se van cerrando, son centros de energía que cuando la respiración es la que integra toda esta columna energética, ¿no es cierto?, que son los chakras, cuando la respiración está distorsionada o hay una emoción muy fuerte que está bloqueando alguno de los centros, y bueno, la energía no fluye, la energía no pasa como debería pasar, ¿no? Entonces, es importante que sepamos que también, otro ejemplo sería una persona que ha sufrido miedo en su infancia, ¿qué puede haberle pasado? Y que tenga como una contracción en lo que es su parte muscular. Yo en la consulta atiendo personas que son, a veces, ¿no?, personas tensas, ¿no?, que uno ve la tensión en la mandíbula, personas que son como delgadas, como tensas, la palabra es tensa, ¿no? Aquí se... Claro, exacto. Exacto, la mandíbula se les marca, y después en general son personas delgadas, un poco nerviosas, bueno, eso es un perfil que claramente se ve en la consulta, ¿no? Entonces, ¿por qué esa persona tiene esa manifestación en su cuerpo? Y bueno, porque justamente ha vivido experiencias de miedo, de mucha tensión, y esa tensión ha hecho que se contraiga como en un mecanismo de supervivencia. Pensemos que las primeras improntas emocionales que todos tenemos quedan como registros automáticos y generan justamente como una tendencia en nuestro cuerpo, una tendencia a ir por la vida de una forma o a ir por la vida de otra forma, y ya sabemos, y lo hemos charlado también, que eso también construye, digamos, suma a lo que sería nuestra identidad, nuestro personaje, quién nosotros creemos que somos, ¿no? O sea, se va construyendo todo un perfil de personalidad en base a cómo yo he vivido desde el cuerpo, en el cuerpo, las primeras improntas emocionales, ¿no? Por eso es tan importante, porque muchas veces creemos también, Viole, que con la mente vamos a lograr modificar estas cuestiones corporales, o vamos a lograr revertir un síntoma o mejorar un síntoma. Y esto es cierto en gran parte porque el hecho de hacernos conscientes de un cierto síntoma o del mensaje o del para qué este síntoma apareció en mi cuerpo, de qué me estaba hablando, por supuesto que desencadena un proceso que, si se hace adecuadamente y se liberan las emociones que estaban pendientes, esto lleva a la persona en general a una cuestión, a un camino de curación, ¿no es cierto?, de manera paulatina, cuando se logra, digamos, desconectar a la persona del estrés que le generó el síntoma que está teniendo, ¿no? Entonces, claro, lo importante es saber que, como dice Alejandro Jodorowsky, ¿no?, a través de la psicomagia y los actos simbólicos, él descubrió que adoptando una cierta postura corporal, lograba, como de una manera prácticamente inmediata, Viole,
un cambio en la percepción, un cambio Claro. en la emoción o en la sensación que la persona tenía, ¿no? Una persona que, no sé, totalmente desvalorizada, apaleada por la vida, que nadie, ¿no? Con un así, un gesto corporal hacia abajo, vamos a decir así, él le sugería una postura, por ejemplo, abierta, ¿no? Los brazos abiertos, la frente alta, el pecho adelante, las piernas abiertas, o sea, bien parada frente a la vida, la persona. Ujú. Entonces, esta postura inmediatamente es registrada por el cerebro y empieza a generar neuroquímicos, neurotransmisores, hormonas que coinciden con esa postura corporal de apertura, seguridad, estar bien plantado y todo esto. O sea que de manera como muy rápida, la persona cambia energéticamente el estado en el que estaba. ¿Esto Claro. significa que es una magia? No, no significa que es magia. Sabemos también, Viole, que el cerebro aprende por repetición y por hábito, ¿no es cierto? Cuando uno Ujú. repite, repite, el cerebro va fijando, porque cada vez que uno hace algo nuevo, algo diferente o aprende algo, se instalan, se activan en nuestro cerebro nuevos circuitos neuronales, ¿no? Entonces, para fijar esos circuitos, hay una frase que dice Joe Dispenza, que dice que las células que se activan juntas a nivel cerebral permanecen juntas. ¿Esto qué sería? Que se armó un circuito cerebral cuando yo hice cierta cosa, como un Ujú. caminito, que después yo lo voy a ir repitiendo. Esto pasa, por supuesto, desde lo automatizado, pero cuando yo induzco a la persona a una transformación en su postura, esto activa inmediatamente las conexiones neuronales nuevas y si yo las repito el suficiente tiempo, termina fijándose como un nuevo circuito neuronal que ya queda instalado, creando nuevos comportamientos, nuevas conductas, nuevas emociones, activando o no ciertos genes, generando neurotransmisores determinados positivos, ¿no? La dopamina, la oxitocina, todas estas hormonas de la serotonina, ¿no? Todas las hormonas que tienen que ver con el bienestar. Entonces, es como que Viole tenemos en nuestras manos una posibilidad muy importante de mirar el cuerpo, ¿no es cierto? De mirarnos a nosotros mismos. Nosotros, como te digo, como terapeutas, es una información que tiene un valor casi Viole, más valor que lo que la persona nos pueda contar en su narración de lo que le pasa, ¿no? Claro. Porque ya el cuerpo tiene su lenguaje y el cuerpo a mí me está diciendo muchas cosas cuando veo a alguien. Cómo entró, cómo me saludó, cómo habló, cómo tiene los ojos, para dónde mira, cómo se sentó, qué hace con las manos, ¿no? Toda esta Claro. información es muchísima información que yo prácticamente no necesito que la persona me cuente, más allá de que por supuesto nos cuenta y nosotros habilitamos su historia y sacamos información también de ahí, pero el cuerpo de la persona y la forma de manejarse ya te da muchísima información. Entonces, cada uno tiene esta posibilidad de mirar, por ejemplo, qué síntomas ha tenido, los que, digamos, las personas que no tienen el conocimiento de la biodescodificación, que nosotros estamos también compartiendo muchas veces acá, ¿no? Y tratando de que se sepa y de que se difunda. Bueno, la biodescodificación es entender qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, ¿no? Por qué ciertas cosas aparecen como resultado de diferentes estreses. Entonces, si podemos unir esta cuestión de los síntomas y las emociones con información que nosotros tenemos dentro en lo que sería la interpretación de la realidad de cierta forma, bueno, podemos empezar como a hacernos cargo de un proceso de cambio. Porque una persona, por ejemplo, que es insegura, que nunca se anima, que está ahí siempre en los rincones, que su voz no tiene importancia o ella cree que su voz no tiene importancia, claramente es una persona que en su cuerpo está con esa postura corporal totalmente acorde a esa percepción que ella tiene. Claro. Entonces, muchas veces, trabajando con la persona en una nueva postura corporal, o sea que sería en Viole como si lo dijéramos como una postura compensatoria, ¿no? Ujú. Si yo he estado en una postura de total desvalorización, bueno, a ver, hacerle poner a la persona en lo que sería una postura de total seguridad, de total confianza, de total plenitud, de total coherencia. ¿Cómo se vive? ¿Cómo lo siente energéticamente la persona? Teniendo en cuenta esto que decíamos recién, una postura, sentido del que la persona tiene.
¿no? Entonces, es como bastante importante saber que hay una herramienta como rápida, porque, viste, también estamos, Viole, acostumbrados a que las terapias son largas y estamos 10 años haciendo una terapia y muchas veces esa terapia está muy como intelectualizada y no hemos bajado el cuerpo, no hemos ido a lo concreto. Sabemos la historia, nos la contamos muchísimas veces, la entendimos de arriba para adelante, de atrás para, ¿no? Para abajo, pero a veces no hemos logrado resolver ciertos conflictos. ¿Por qué? Porque estamos funcionando prioritariamente acá. Por eso me pareció importante hoy traer al cuerpo, como revalorizar la información que el cuerpo nos brinda día a día. Porque cuando nosotros tenemos una cierta emoción, Viole, la que sea, en la instancia de nuestra vida que sea, nos está hablando de si estamos en coherencia o no estamos en coherencia. Si yo tengo una emoción de alegría, de felicidad, estoy un poco resfriada, perdón, es porque está bien eso para mí, ¿no es cierto? Estoy en una situación grata, en cambio, si tengo angustia, tengo miedo, tengo, no sé, rechazo por la persona que tengo enfrente, esto es un indicador que a mí me tiene que hacer accionar en un sentido coherente para mí. Como decíamos antes, andate, salí, decí no, pone un límite, ¿no? Entonces, por eso me pareció tan importante poder traer este tema hoy, ¿no? Que está como tan a nuestro alcance y muchas veces no le prestamos ninguna atención, ¿no? Es correcto. Voy tienen una pregunta, voy a pasar unos saluditos. Gisela, hola, ¿cómo estás? López Esther, Mariana ay, es que me choca que me mueva aquí. Vicky, Gis me dice, cuando tenemos este conocimiento, hablando de la biodescodificación, ¿puede suceder que una emoción muy fuerte pueda generar síntomas o enfermedades? ¿Podemos superar nuestro umbral de tolerancia? A ver, el umbral de tolerancia sería el momento en que el cerebro siente que nosotros no estamos encontrando operativamente algo para hacer con el estrés que estamos viviendo. O sea, es como una línea, ¿sí? Simbólicamente, cuando yo vivo estreses por debajo del umbral de tolerancia, que son los estreses diarios que casi todos vivimos en distintas situaciones, y encuentro qué hacer con eso, operativamente le encuentro una solución, no hay síntoma en el cuerpo. Ahora, cuando el estrés que yo vivo supera un umbral de tolerancia, el cerebro siente, o sea, yo claramente ya en ese momento, cuando supera mi umbral de tolerancia, no encontré qué hacer con lo que me pasa, no le encuentro forma de resolver ese estrés que estoy teniendo. Entonces, en ese momento, al superarse ese umbral de tolerancia, donde ya el estrés empieza a ser como bastante más intenso y pone en riesgo y quita energía de las funciones vitales, el cerebro es como que dijera, bueno, listo, vos no estás encontrando qué hacer con este estrés, deja que yo me voy a ocupar. Entonces ahí es donde el cerebro empieza a generar un síntoma que intenta cubrir por la persona la necesidad que la persona no está cubriendo, intenta hacer difusible para que el estrés salga por alguna parte y la persona no quede toda en estrés, ¿no es cierto? Entonces, bueno, obviamente que un estrés importante, sí, obviamente detrás de cualquier síntoma físico, de cualquier enfermedad, hay un estrés que ha sido improcesable y que ha superado el umbral de tolerancia de la persona, respondiendo a la pregunta de Gisela. Ok. Y la otra pregunta que nos decía Gisela, hola Ale Luna, ¿cómo estás? Aquí está Ale acompañándonos. Hola Ale. Ya se me perdió. Dice, una emoción muy fuerte puede crearnos síntomas o enfermedades. Pues sí, ahí medio va la respuesta. De hecho, ya lo habíamos platicado también en otra sesión con Norma, que una situación que no puedes resolverla en el momento o que te genera el estrés mayor, pues tiene la tendencia a un síntoma. Hablando de síntomas, por ejemplo, hace poco tomé una terapia que se llama TRE y ahí nos explicaban que de primera instancia el cuerpo genera como unos temblores para evitar para poder descargar lo que es el estrés. Pero cuando el estrés, pues me imagino yo que tiene como que una continuidad. Hablemos, no sé, me voy a una situación muy extremista, que está secuestrado y que el estrés perpetúa por varios tiempos. Llega un momento en que el cuerpo definitivamente no puede procesar ese estrés.
que ya es cuando estamos hablando tal vez de que genera algún otro síntoma que pudiera ser, como decían antes, ¿no? Si te asustaban decías, ay, no me asustes porque me va a dar diabetes, ¿no? Sí. Pudiera ser que ese tipo de situaciones generen el estrés, como es mayor, generen un inicio de alguna enfermedad o de algún síntoma mayor, ¿no? Sí, por supuesto, pero vos me hablaste ahora de como una cuestión sostenida en el tiempo, ¿no? En un caso así, por ejemplo, un secuestro, podría suceder que el cerebro, que siempre está buscando preservarnos del estrés y mantener nuestro equilibrio y mantener las funciones vitales conservadas, pudiera ser que la persona de pronto después no se acuerde de lo que le pasó. ¿No es cierto? Como que no me acuerdo nada, que de hecho es lo que sucede cuando la persona vive un trauma. Muchas veces desconecta la parte del hipocampo, el cerebro, que es la parte que tiene que ver con la memoria, y la persona no recuerda qué pasó, pero sí recuerda cómo se sintió. O sea, recuerda la parte emocional. Viste que, por ejemplo, en un accidente o en un asalto o una situación muy difícil, por ahí hay personas que dicen, mira, ¿sabes qué? No me preguntes porque no tengo ni idea. De golpe vi que estaba acá y había pasado esto, pero no sé qué fue lo que pasó. No me puedo acordar qué fue lo que pasó. Este es un mecanismo regulatorio de nuestro cerebro que intenta preservarnos de que estemos conscientes de peligros o riesgos. ¿Viste? Cuando una persona, dicen que cuando uno está por chocar, de golpe no se acuerda más nada, pierde la conciencia. ¿Para qué? Porque el cerebro desconecta para que el estrés no sea tan grande, ¿no? El cerebro tiene mecanismos, digamos, compensatorios o mecanismos de preservación. Y ahora que dijiste esto de un estrés sostenido en el tiempo, Viole, me gustaría, ya que hablaste de la colitis y de esta cuestión, podemos hablar de lo que serían los síntomas crónicos, ¿no? Claro. Porque una cosa, un estrés sostenido en el tiempo da como resultado un síntoma crónico. Entonces, no es que desde lo que sería la biodescodificación, no es que el síntoma sea crónico, sino que la exposición al estrés que genera el síntoma permanece también a lo largo del tiempo. Hemos hablado en algún momento, viste, de lo que en la naturaleza estamos, estímulo-respuesta, es el mecanismo de base en la naturaleza. Entonces, si hay una respuesta es porque el estímulo sigue estando. Entonces, a esto sería desde la descodificación que nosotros le llamamos crónico, que no le llamamos crónico, le llamamos que el estrés sigue activo y el cerebro sigue dando la misma respuesta porque el estrés sigue activo, ¿no? Claro. Entonces, si hay personas, por ejemplo, ya que lo trajiste, es interesante, ¿no? Que están con enfermedades diagnosticadas como crónicas, más allá de que nosotros no vamos a cuestionar un diagnóstico médico, porque no somos médicos de ninguna manera, sí es importante que la persona sepa que si desde lo que es la biología y cómo funciona el cerebro, si no hay necesidad de bajar un estrés, el cerebro no genera un síntoma, porque el cerebro está tratando de economizar energía y estar generando un síntoma durante años. Un síntoma es una alteración, algo diferente a lo que sucede habitualmente en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, si no hay una necesidad imperiosa de bajar un estrés, el cerebro no va a generar un síntoma. O sea que si yo tengo una colitis o lo que sea durante mucho tiempo, significa que sigo experimentando cierto conflicto o cierta situación con el mismo grado de estrés y que no estoy logrando entender justamente lo que decíamos antes, qué mensaje me está trayendo esta colitis, de qué incoherencia me está hablando, de qué necesidades básicas que yo estoy negociando se está expresando este síntoma. Pero como no lo tenemos, este conocimiento, Viola, en general, que yo siempre digo que la descodificación biológica se tendría que enseñar en los colegios como tantas otras herramientas para nuestra vida, ¿no? Tendría que ser, sería una información muy valiosa, pero como no la tenemos, luchamos contra el cuerpo, nos enojamos porque estamos enfermos y no entendemos qué nos está queriendo decir esta emoción, este dolor, este síntoma, esta enfermedad, este cáncer, esta diabetes, esto, lo que sea el síntoma que tengamos, ¿no? Entonces, es como muy importante saber. Sí, decime. Pero nos hace una aclaración, dice, me refería a cuando sabemos cómo funciona la biodescodificación, igualmente podemos no encontrar solución a una emoción muy fuerte, o solo es parte del proceso de cada uno. Bueno, yo creo que cualquier persona, por más que tenga el conocimiento de la biodescodificación, va a seguir viviendo experiencias
le van a seguir pasando situaciones en su vida y todo depende de el grado de capacidad que tenga para operar, actuar, expresar la emoción que ha tenido en un momento de un impacto emocional intenso, ¿no? Dicen que si uno, viste que cuando hay catástrofes naturales, mandan, junto con los bomberos y los equipos médicos, mandan psicólogos para que la gente pueda expresarse, pueda hablar de lo que le está pasando, del miedo, del terror, de la angustia, de todo esto, porque si no, esto genera después a largo plazo muchísimas enfermedades en las personas que quedaron con las emociones así como bloqueadas, ¿no? Claro. Que en realidad es lo que es la base, lo que nosotros buscamos en una consulta de descodificación biológica, una emoción que quedó bloqueada en un cierto momento de la vida de la persona, que no pudo ser expresada, a la que no se le encontró una solución, que superó mi umbral de tolerancia, en fin, todas las características que reúne un síntoma para que se exprese en la biología, ¿no? Entonces yo creo que sí, que igual podemos llegar a tener, quizás tengamos un síntoma más leve porque tenemos la comprensión o nos podemos preguntar enseguida, bueno, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el cambio que tengo que hacer? ¿A dónde está el estrés? O sea, uno tiene como una claridad o una capacidad de ver un panorama mucho más completo al sufrir un estrés así importante, teniendo este conocimiento, por supuesto que si no lo tiene, ¿no? Lo cual no significa que uno no se vaya a enfermar. Pero bueno, quizás la fase de reparación, que para nosotros es la enfermedad en sí, quizás sea más breve, sea más corta, uno tenga la conciencia para poder salirse más rápidamente de la situación de estrés, ¿no? Claro. Sí, no, totalmente, porque ¿qué es lo que solemos hacer? O sea, nos enfermamos y normalmente cuando estamos sanos, se podría decir que sanos, que no tenemos situaciones como que mega caóticas psicológicamente, las enfermedades duran 2, 3 días, o sea, las gripas antes nos duraban 2 días, 3 días, y era así como que, ay, ya me dio gripe y me levanto porque no existía tal vez este estrés que estamos manejando ahorita. Ahorita hay gripas que te tiran sin, obviamente deshablando fuera del bicho, ¿no? Gripas que Ajá. duran más de 3 días, más de 4 días, 5 días y que realmente te tiran. Dices tú, ¿cómo es que una gripa me está tirando? Es porque a lo mejor nuestro nivel de estrés nos está bajando tanto las defensas que no estamos pudiendo salir rápido de las enfermedades, ¿no? Yo recuerdo cuando yo Ajá. casi no me enfermaba, yo salía me daba una gripe y me duraba 2 días y para arriba, ¿no? Uh-huh. Porque me consideraba una persona sana y era como que no era tan, al volverme adulta ya fue como que diferente, ¿no? Pero Claro. era muy diferente. Pero la idea de la biodescodificación, como dices tú, de que la aprendamos cierta etapa de nuestra vida, pues justamente también nos va a evitar muchas cosas. Nosotros no estamos en contra de la medicina alópata, sino que tal vez nos llenaron la información, porque si te das cuenta en un comercial de una medicina, realmente tocan la emoción. Ay, te sientes así, te sientes así, Uh-huh. pero el comercial es publicidad engañosa porque te mandan directamente al medicamento, cuando realmente Tal el, cual. la situación está en esa justa emoción donde tú te sientes de la forma en la que te lo están describiendo, pero primero hay que ir a la emoción en vez de irte a medicar. A mí me lo dijeron mis oncólogos que lo peor que puede hacer un ser humano es automedicarse y que lo peor que puede hacer un ser humano es ignorar los síntomas cualesquiera, tal cual me lo dijeron con esas palabras, 2 doctores me lo dijeron. El cuerpo Uh-huh. no enferma porque se quiere enfermar. Si se enferma es porque algo no está bien dentro de él, entonces hay que Claro. revisar qué es lo que no Uh-huh. está bien de él. Tal vez en el proceso lo que pudiéramos hacer ahorita como ser humanos conscientes, es decir, antes de irme a ver, a que me den medicina, voy a ver qué me está pasando por dentro, hacer una introspección, qué estoy sintiendo, por qué de repente me enfermé, por qué estoy queriendo evitar sentir esta emoción. Entonces, pero como hemos tenido tanto miedo a sentir, tanto miedo a ver porque pudiera ser que parte de lo que está afuera, que nada más el 50% es una proyección de nosotros y el otro es dentro, Uh-huh. es algo que no queremos
darnos cuenta o que no queremos aceptar. Las personas no nos enfermamos, bien me lo dijeron los médicos, porque sí, no es porque algo Claro. nos está llevando a la enfermedad, ¿no? Exacto, porque vos pensás, Viole, que nosotros estamos manejados, regidos por leyes biológicas. La biología, cuando estamos en estrés, hace ciertas cosas para sacarnos del estrés. O sea, la enfermedad, como dice Carl Jung, es el esfuerzo que hace la naturaleza por curar al hombre, ¿no? Entonces, no tenemos esta conciencia de que la enfermedad tiene un sentido, tiene un para qué, que el cuerpo nos está hablando de una cierta incoherencia. Básicamente, toda enfermedad, Viole, nos está hablando de una no cobertura de alguna necesidad básica que nosotros tenemos, ¿no? Y también algo que me parece importante decir en este programa que estamos haciendo es que hay un concepto, hay una parte de nuestro cerebro que se llama, una forma de funcionar que se llama la red neuronal por defecto, ¿no? Desde lo que sería la neurociencia. ¿Qué significa esto? La red neuronal por defecto es como el circuito cerebral que funciona cuando nosotros estamos absolutamente en automático, que prácticamente es la mayor parte del tiempo, ¿no? Dicen que el 99% del tiempo estamos en automático y hay como una rumiación mental, pasan infinitos miles de pensamientos por nuestra cabeza solos. Este es el estado en el que prioritariamente nosotros estamos. Entonces, hay una frase que dice la neurocientífica Nazaret Castellanos, la médica, y ella dice que una mente divagante, que es una mente que justamente está en la red neuronal por defecto, es una mente infeliz. ¿Qué sería esto? Que cuando la mente está rumiando, la consecuencia es estrés, infelicidad, incomodidad, malestar y todo esto. Entonces, tenemos la posibilidad justamente de salirnos de la red neuronal por defecto, activando otra parte de nuestro cerebro que se llama la corteza cingulada, que es lo que permite, como si fuera la unión, o sea, o el paso de las cosas que tenemos a nivel inconsciente que pasen a nivel consciente. O sea, es como la estructura física, biológicamente, que nos permite esa conexión del campo inconsciente a nivel cerebral con el campo consciente. Entonces, vos fíjate que nosotros haciendo estos ejercicios de autoobservación, de aprendizaje, de comprensión de nuestros síntomas, estamos saliéndonos de esa rumiación y red neuronal por defecto para ponernos conscientes de la situación, para entender, para comprender, para interpretar. Entonces nos estaríamos como si fuera, como elevando el nivel de conciencia, porque mientras yo estoy en automático, los pensamientos que son densos, densidad, el pensamiento es algo denso, ¿no? Rumia, siempre lo mismo, o sea, siempre estoy como en el pasado, lo mismo que ayer, que antes de ayer, que la semana pasada. Cuando yo me activo la conciencia, activo la autoobservación, activo la comprensión, justamente el estado de conciencia hace que yo esté en una vibración más elevada, que me acerque más a lo sutil, ¿no es cierto? Que esté con un grado de conciencia importante. Por eso, técnicas así desde el cuerpo, ¿no? Como la meditación, el yoga, todas estas técnicas que hay tantas hoy y tan interesantes, ¿no? ¿Qué tienen de importantes? Primero, que nos hacen conscientes, que nos sacan del automatismo, que nos vuelven al momento presente, que integran mente, cuerpo y emociones, que nos conciben como una unidad, que nos permiten como ser conscientes de nuestros procesos corporales y aprender a manejar y a direccionar nuestra intención, nuestra respiración, nuestros pensamientos, a focalizar, ¿no es cierto? Entonces, claro, es muy importante saber que muchísimas, se sabe, por ejemplo, que desde lo que serían estudios cerebrales de personas que están meditando, ¿sí? Que se produce lo que se llama un silencio neuronal. ¿Qué sería? Que justamente no está toda esa rumiación de la red neuronal por defecto que habla, ¿no? Sino que el silencio neuronal para el cerebro sería como que el cerebro estuviera como más apagado en lo que serían las luces que se ven en los aparatos de estudio de las investigaciones, y son los momentos en que yo tengo un mayor grado de conciencia, un mayor grado de paz, y se producen a través de la meditación cambios químicos, cambios hormonales detectables, medibles, ¿no es cierto?, en las investigaciones que se han hecho, conductas diferentes en la persona. Una persona que medita en general tiene más paz, más tranquilidad, va por la vida más pausada, está más consciente. Sus genes se modifican, ¿no? Ya lo dice también Joe Dispenza esto, ¿no? Entonces, y cambia también la percepción del mundo y de la realidad que la persona tiene. O sea que tenemos esta posibilidad, Viole,
si queremos, ¿no es cierto? Y si tenemos ganas de salirnos de lo automático, que a ver, lo automático tira con mucha fuerza, porque está como hemos hablado en otras oportunidades, está como consustanciado o confundido con nuestra identidad, lo que siempre hicimos, los hábitos que siempre hicimos, las mismas conductas, las mismas palabras, las mismas emociones, como hay como una adicción al pasado, ¿no es cierto? Como un acostumbramiento y una identificación con el pasado. Entonces, para realmente hacer un camino de conciencia, el cuerpo es un vehículo más que interesante. Y quizás, como decíamos, mucho más rápido que lo que sería un proceso de elucubración mental, de a ver cómo comprendo. Básicamente, ¿qué se busca en una persona, no? Empoderar a la persona, sacarla de lo automático para que empiece a estar consciente. Y cuando hablábamos recién al principio de los traumas, que los traumas están en el cuerpo, bueno, a ver, ¿cómo se trabajaría desde el cuerpo alguna situación de trauma o alguna situación dolorosa de las tantas que nosotros por ahí hemos tenido? Bueno, desde el cuerpo se vuelve a conectar a la persona en esta atemporalidad que tiene el inconsciente, se vuelve a conectar a la persona con la situación, con el momento, como si hiciera una fotografía del momento en que se vivió la situación dolorosa, y Claro. se ve qué recurso o qué cosa le faltó a la persona en ese momento que tuvo el trauma. Entonces, se le aportan en esta no diferenciación que tiene el inconsciente de lo real y de lo imaginario, se le aportan desde el cuerpo los recursos que le faltaron. Suponete que a alguien le faltó, no sé, coraje para defenderse de una cierta situación y esa situación fue traumática. Bueno, a ver, desde el cuerpo, ¿cómo sería la forma en que vos te pararías con coraje frente a esta situación si hubieras podido en aquel momento? Mostrame corporalmente, parate de esta forma, sentí esto, respirá de esta forma. Entonces la persona vivencia en su biología y en su cuerpo el empoderamiento de cómo hubiera sido si. ¿Se entiende lo que digo? Entonces esto ya genera automáticamente en la persona este registro corporal del recurso que yo creo que me faltó, o que de hecho me faltó en aquel momento del trauma, lo registro desde mi hoy, lo siento, lo percibo energéticamente, y esto rediseña y reprograma lo anterior. Esta es la maravilla que tiene el inconsciente, de que es totalmente atemporal. Entonces podemos trabajar desde el hoy para reparar un ayer. ¿Se entiende, Claro. Viole? Lo expliqué muy rápido, Sí. ¿no? No. Sí. Pero Nosotros, por ejemplo, también las personas que saben de Reiki saben que pueden mandar, por ejemplo, cuando ya subes a Reiki 2, saben que puedes mandar Reiki al tu pasado, al presente y al futuro. Entonces, todo eso tiene lógica. O sea, claro que es un evento terapéutico, como también en su momento vas al lugar y hay otras terapias en el hipnotismo donde te guían a ver la claro, situación desde afuera para que la puedas integrar y hacer un movimiento también. En las constelaciones es lo mismo, o sea, puedes hacer movimientos sistémicos atemporales, ¿no? O sea, con base al campo morfogenético. Entonces, claro que tiene lógica. Pati, ya se nos está acabando el tiempo. uy, qué rápido. Sí, es que cuando son los temas Voló. interesantes, vuela, ¿no? No te quiero Sí, interrumpir, me choca porque estamos en eso, pero pues también el tiempo nos lleva. sí. Nada más, ahora los voy a invitar a que ustedes inviten a la gente al evento que estamos haciendo el 30 y el 31 de octubre, donde Patti es una de las personas que está acompañándonos a este evento. Es un evento de aniversario. Los que nos conocen saben que en octubre cumplimos ya un año de estar aquí con ustedes, acompañándolos y mostrándoles diferentes miradas, formas, y esto es para que cuando uno la vea resuene y diga, por aquí va mi caminito, y gracias a Dios que tenemos muchas formas, ¿no? Entonces, Pati, te toca invitar a la gente para que nos Bueno, sí, creo que es un evento muy interesante, primero porque justamente lo que hay es una integración de terapeutas, ¿no? Que tenemos distintas miradas, distintos enfoques, unos hablamos del cuerpo, otros de la sexualidad, otros de la energía, o sea, distintos aspectos que justamente son los aspectos que nos constituyen a nosotros como personas, y como en nuestra vida, como estábamos hablando recién, nosotros estamos como desintegrados. Justamente la propuesta
de este evento, que creo que va a ser realmente una cosa muy, muy interesante de escuchar, justamente por las diferentes miradas y los distintos abordajes con distintas herramientas que a cada uno de los terapeutas de manera personal le han servido, le han enriquecido su vida, y justamente por eso somos terapeutas y lo difundimos y lo hacemos y lo practicamos diariamente, ¿no? O sea que, bueno, sería muy interesante para la gente que esté buscando, las personas que estén buscando herramientas para su vida, comprensión de sus procesos, cuáles son los caminos alternativos para poder estar en un estado de conciencia mayor, que supuestamente todos lo deseamos. Bueno, justamente el evento se llama Encuentro con la Conciencia, ¿no? De poder ver, mirar, observar, detenernos en esos espacios que vamos a compartir los 7 terapeutas y con Violeta y con Gabriel, realmente observar los distintos aspectos de nuestra vida, poder hacernos conscientes de qué cuestiones están incidiendo ahí, cada uno, por supuesto, después de manera autorreferencial lo bajará a tierra de su propia vida, pero bueno, los invitamos a todos a participar porque creemos que es una propuesta muy interesante y además una propuesta que está haciendo falta, ¿no? Realmente todas estas terapias y todas las terapias denominadas holísticas, complementarias, aparecieron por una necesidad, ¿no? Entonces, justamente acá tienen la oportunidad de tener acceso a 7 terapias diferentes, 7 enfoques, 7 miradas, 7 terapeutas, cada uno con su impronta y con su riqueza, y bueno, y esperamos dar lo mejor de nosotros, ¿no? Así que bueno, están todos invitados a acompañarnos, y muchas gracias Violeta y Gabriel por la propuesta, porque realmente es una cosa muy interesante y muy linda de compartir, ¿no? Gracias, gracias. Bueno, pues gracias a todos. Recuerden que Encuentro con la Conciencia es hacia una nueva humanidad, porque deseamos llegar hacia una nueva humanidad. Es el 30 y 31 de octubre. Los datos están en nuestra bio. Si necesitan información nos pueden mandar mensajes. Ya vamos a entrar en octubre, ya se van a empezar a mover las cosas porque luego nos saturamos, entonces traten de ir ya enviando su interés para poderles dar la información y apartar los lugares, ¿no? Deseamos que este encuentro sea algo íntimo, consciente, de calidad, por lo que estamos limitando ahí un poquito los espacios para que podamos estar pues más unidos de alguna forma u otra. Entonces, los invitamos totalmente. Patti es una de nuestras terapeutas, ya les había comentado, son 5, nos acompaña Norma, Daniel Curvelo, Alejandra Luna y Daniel Reyes, y todos son latinos, todos somos unidos desde el corazón, como decimos por acá, y gracias a todos por los que nos acompañaron el día de hoy. Gracias, amiga Osiris, un besote. Ale Luna, gracias por estar aquí. Les mandamos bendiciones a todos y nuestra alma los honra. Un besote, bendiciones. Gracias, Patti. Nos vemos el gracias sábado. A vos, Violet. Nos toca el sábado. Sí, otra vez. Bueno, abrazo para todos. Gracias, Violet.